deseo es la meta creación de Dios para poder tener la capacidad de recibirlo. Recibir también tiene otras variables, que es poder apreciar a través de los sentidos y a través de la imaginación y del espíritu todo lo creado. ¿Cuándo hay una crisis? Cuando este deseo no existe. Cuando está truncada la capacidad de ver, de entender y de sentir el mundo y lo que nos rodea, y por lo tanto encontrar placer acerca de él. La mayoría de las personas hoy en día dicen, es que yo no tengo ganas, no tengo deseo. Podemos hablar como de este estado de ánimo depresivo o esta falta de deseo incluso sexual, ¿no? De no se me antoja y yo mejor eso lo dejo para pues los chavos, los jóvenes, esto ya no va conmigo. Entonces, lo que proponemos, lo que nos hemos dado cuenta es que la crisis del deseo en verdad es una crisis de la imaginación. Es porque las personas han perdido un poco la capacidad de imaginar lo que siquiera se les antoja, lo que les gusta, lo que tienen ganas. Hoy venía con una niña de 6 años y 5 veces mencionó, es que deseo pintarme los ojos, es que deseo un dulce, es que deseo. Entonces, esta vitalidad que escuché a esta niña de 5 años o 6 decir, decía yo, bueno, esta mujer está viva porque siente ganas de tener ganas, ¿no? Las ganas del deseo. Y nos hemos dado cuenta que la imaginación, que es lo que da pie al deseo, esta capacidad de querer, pues, ¿qué quieres? Tienes que tener un referente. Es un puente realmente que se une en 2 espacios. En un lado, como decíamos, en la conciencia, en esta energía de la conciencia del todo, que nosotros definimos como la autonomía espiritual, y por otro lado en la materialidad, en el mundo material. Toda fantasía, toda creación, ya sea artística, literaria, empresarial, tiene que llevar como medio, como vehículo la materia. Entonces, ¿dónde está la imaginación o dónde está el espacio posible para crear? Donde por un lado tenemos el mundo de la conciencia y por el otro lado tenemos el mundo material. Y vamos a ir construyendo este puente que se llama imaginación, que va a dar cabida al deseo a través de pequeñas pautas. Entonces lo que queremos hacer Milena y yo en este espacio es crear un espacio de imaginación para ustedes, que ustedes podrán asumir en casa, porque también antes de llegar a esa visualización, pues queremos reconocer cuáles son los enemigos del deseo. Como primer lugar, encontramos que la inmediatez es el gran obstáculo. Imagínense ustedes una historia como Hansel y Gretel, si Hansel y Gretel hubieran tenido celular, ¿no? Hubieran tenido GPS, ya no hubieran necesitado las pequeñas migajas que dejaron en el camino. Hubieran llamado, papá, estamos en la altitud tal, la rectitud tal, ¡tan! Se acabó el cuento. Así también con nosotros. Imagínense correr por el ser amado, el aeropuerto, ¿no? Como eran las películas románticas de los 80, hoy llegó antes de que se fuera el avión, y esa tensión dramática que existía, que daba lugar al deseo, a me va a esperar, no me va a esperar, va a voltear a verme, no me va a voltear a ver, con un WhatsApp de, espérame, estoy en camino, ¿no? No te enojes conmigo, ahorita llego. Es decir, esta tensión dramática de no saber qué hacer y el anhelo, la inmediatez de las cosas, la velocidad de las cosas, lo corrompe todo. Ya no hay ese espacio justo para que las parejas se extrañen, ya no hay ese espacio para generar la imaginación de la respuesta. Por ejemplo, tengo una duda, ¿no? Y lo primero que hago es abrir mi celular y tengo la respuesta inmediata, pero no hubo ese proceso de pensamiento donde tuve que pensar en 3 posibles opciones, en 3 respuestas de qué quiere decir esta pregunta que yo tengo. Nada, todos tenemos acceso a la respuesta, ¿no? Siempre hemos discutido esto cuando yo estudié, hace como muchísimos años, en la carrera teníamos que ir, nos daban unas cosas que eran unos abstracts y teníamos que ir a la universidad a encontrar el libro y qué decía del artículo. Te tomaba 5 días encontrar la respuesta de algún cuestionamiento o alguna investigación. Hoy en día todo está accesible en menos de 30 segundos, hasta las parejas, ¿no? El dating. Tenemos un dating en 30 segundos. Like, me gusta, en Tinder. Entonces, esto coarta nuestra imaginación porque nos los dan todo comido y masticado enfrente de nosotros.
y no nos tomamos ese espacio y ese tiempo para que nuestra mente y nuestra imaginación viaje a otro mundo. Y genera nuevas posibilidades. Y no solamente va con un deseo erótico, ¿no? Como nosotros definimos que el erotismo es la libre expresión estética del deseo consciente. Entonces tiene que haber conciencia del deseo. Va en todo, en cómo comemos hoy en día, en cómo respiramos, en cómo nos vestimos, en cómo interactuamos. Todo es a una velocidad tal que entonces no nos sentamos a ver que hay un mundo de posibilidades, un mundo de otras posibilidades. Uh-huh. Y en cuanto caemos en este dilema que parece que todo está a nuestro alcance, pero realmente ese todo está acotado. Y ya existen desde logaritmos tecnológicos para saber qué tipo de personas nos van a salir en Match.com o en cualquier otra página de enlaces y saben exactamente qué perfil tenemos, o si nos vamos a meter en Facebook o en Twitter, todos los anuncios están enfocados en una predisposición de lo que nosotros ya buscamos. No hay la capacidad de generar otras posibilidades. Y de ahí viene una respuesta a las que tenemos. Por ejemplo, cuando llega una persona a consulta y me dice, yo la verdad no tengo ganas, no se me antoja. Y le digo, bueno, ¿qué te conecta? ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Y me dice, la verdad, no mucho. Y entonces es muy difícil que esta persona sienta ganas o deseo de estar con su pareja cuando no siente ni ganas ni deseo con ella misma. Y les queremos hacer un ejercicio hoy a nuestra audiencia, que se imaginen que están hoy, ¿no?, en la mañana, despertando, y que deciden tomarse una taza de café. Quiero que imaginen que tienen la taza enfrente de ustedes y que la están oliendo. Ese aroma que está entrando por sus narices, ¿con qué los conecta? ¿Con quién se les antojaría estar compartiendo esa taza de café? ¿En qué lugar? ¿Con qué luz? ¿Con qué ambiente? ¿Qué traes puesto? ¿Y qué le preguntarías a esa persona? Vamos a suponer que ya tienes tu taza de café humeante y tienes la posibilidad de hablar con cualquier persona que sea de tu interés y que no conozcas personalmente. ¿A qué huele esa persona? ¿Cómo es su piel? ¿Cómo son sus poros? ¿Cómo trae el cabello? ¿Es desaliñado? ¿Tiene una higiene personal que te llama la atención? ¿Cómo mueve sus manos? Y puede ser un personaje público, puede ser alguien que hayas visto de reojo en algún espacio. ¿Qué le preguntas? ¿Cómo entablas una conversación? Y tomarnos 5 minutos solamente para imaginarnos ese cuadro, esa posibilidad. Empieza a unir estos dos mundos de los que hablábamos. Por un lado, el mundo material, la taza de café y el café existen. Y los tienes a tu alcance y están ahí. Lo que pasa es que ponemos poca atención a qué huele y la temperatura y el sabor del café. Pero existe, está en el mundo material. Lo que queremos es llevarlo al mundo de la conciencia. Y de ahí irle abonando otros elementos fantasiosos. Y entonces, imaginemos que tenemos enfrente a esta mujer intelectual que siempre nos ha llamado la atención, o este artista que es un gran bailarín, y nos empezamos a dar un mundo de posibilidades. Y sí, es real que en internet seguramente va a haber 10,000 entrevistas, ¿no?, que hablen con esa persona y que seguramente le van a preguntar lo que nosotros le vamos a preguntar. Pero la capacidad de la interacción y del juego es lo que nadie va a poder suplir por ustedes. Y es ahí donde realmente abrimos otro espacio de creación y otro espacio de posibilidad. Y eso sí nos lleva al deseo. Porque si ya sabes que puedes preguntarle ciertas cosas a esta persona, si puedes interactuar de cierta manera, pues el siguiente paso es buscarla. Y si no a esa persona en particular, a alguien que se parezca mucho. Y entonces empiezas a imaginar conversaciones y empiezas a imaginar posibilidades. Y las puedes traer de regreso a casa con la pareja que llevas casado 20 años. O puedes entablar conversaciones con perfectos extraños y empezarnos a conocer y a dialogar. Ahora, ¿qué pasa cuando no es ni un extraño en la calle, ni es la pareja en la casa y es con nosotros mismos? ¿Qué preguntas nos gustaría que nos hicieran? ¿Por qué y para qué nos las están haciendo? Entonces, resumiendo un poco, la crisis del deseo es una crisis de la imaginación cuando hemos perdido la capacidad de imaginar lo que queremos, lo que disfrutamos, lo que nos gusta, de una manera creativa. Porque si yo no lo creo en mi mente, no lo voy a poder crear en mi realidad. Y esta es la idea, reconectarnos
con el deseo, con las ganas, para podernos revincular con nosotros y con nuestra imaginación. ¿Y se puede? O sea, ¿se puede curar esta crisis? Bueno, ¿Lo han logrado ustedes hacer? Definitivamente. Yo le quiero preguntar ahorita a mi audiencia, a nuestra audiencia, ¿quién de ustedes logró conectarse con este mundo de la imaginación? Y así como hoy usamos una taza que es completamente neutral, podemos usar cualquier objeto del deseo. No tiene que ser una taza. Yo creo que sí se puede. Los que nos dedicamos al arte, a la creación, a la literatura, a cualquier experimentación del crear, necesariamente nos tenemos que reconectar con la imaginación. Es decir, hoy en día es muy difícil que encontremos un gran músico que en su cabeza tenga que recrear cómo suenan las cuerdas, los metales, los instrumentos de viento, como lo tuvo que hacer Mozart o Beethoven en su época, pero siguen habiendo grandes músicos que van creando atmósferas y que van creando mundos. Lo que pasa es que los medios de transmisión de estas creaciones van cambiando. En lo particular, en los que no somos artistas, en los que no tienen esas herramientas, yo creo que también se puede. Y esa es la apuesta de presente continuo. Que todos tenemos un talento. Todos tenemos esa moneda de cambio que el mundo nos reconoce. Y luego vamos a hablar también del arte y del talento. Pero todos tenemos esta moneda de cambio. El problema es quién la ve. Y de ahí, cómo la usa. No, porque a veces hay crisis de deseo en una pareja o en un matrimonio. Y entonces ellos creen que la única manera de resolverla es con otra persona, porque esta persona vuelve a despertar este deseo o esta... ¿Ustedes qué opinan? Bueno, esto que dices, claro, esa es la crisis del deseo, ¿no? Que ya se me acabó todas las opciones con y entonces en mi fantasía creo que este otro me va a dar todo ese vacío que estoy sintiendo. Pero la realidad es que si yo empiezo a generar esa imaginación y ese deseo con mi pareja, lo voy a lograr. Ahora, aquí es importante aclarar en un minuto que la responsabilidad de mi excitación y de mi deseo es mía, no viene de mi pareja. Y entonces, si yo me comprometo con esa parte de mi proceso, entonces yo puedo buscar cuáles son mis activadores del deseo, cuáles son mis activadores que me excitan sexualmente y buscarlos. Y soy responsable de llegar a ellos. Pero eso no quiere decir que tengo que ir con otra pareja. Lo que quiere decir es qué me excita, qué me hace que mi deseo se encienda. Y entonces, una vez que ya tengo logrado ese nivel, ya lo puedo poner con mi pareja. Pero tú por ahí te das una opción que es muy real en la práctica. Es decir, una pareja cuyo deseo se ha venido cada vez lastimando más o que el vínculo erótico se ha ido erosionando y que verbalizándolo, ¿no? Invitan a una tercera persona a jugar, ¿no? Y puede ser desde el amante que nadie habla, ¿no? Y sabemos que hay muchas mujeres que cuidan al amante del marido porque ayuda a que se resuelvan otras situaciones dentro del matrimonio, ¿no? O una tercera pareja que interacciona entre los dos. Y yo sé que esto es difícil de hablar públicamente, pero sucede en la realidad. ¿Qué pasa con esa tercera persona? ¿Qué se está formando ahí? Se está formando un vínculo nuevo. Y nosotros en Presente Continuo, todo lo que trabajamos es a través de los vínculos. Esta pareja tiene un vínculo que está tenso y que está erosionado. ¿Por qué? Por la carga que supone el matrimonio, la convivencia diaria, el patrimonio, la crianza, etcétera, etcétera. Toda esa carga que se le va poniendo a las relaciones afectivas en una pareja, en un matrimonio. ¿Ok? Y entonces ese vínculo está tenso y está agotado. Entonces al momento que haces un segundo vínculo afuera de la pareja, digamos que genera un triángulo, y vamos a suponer que es un triángulo pues más o menos aceptado, no vamos a decir que está públicamente hablado entre esa pareja, pero que está aceptado. Sabemos que hay un tercer factor de discordia, pero que los dos lo aceptan porque conviene mantener todo lo demás. Ese vínculo, ¿cómo juega? Porque también el que no es el amante, digamos el que es el cornudo, sabe que ese factor está ahí. Y hay otro tipo de tensión. Y eso también genera deseo. A nosotros, yo tengo una historia muy cercana, donde una de las personas es la amante de un matrimonio que tiene 25 años. Ella lleva siendo la amante desde hace 7 años. Y la esposa sabe que esa amante existe.
y tienen una relación incluso muy agresiva. Cuando se encuentran en ambientes públicos, hay insultos, hay interacción, pero las dos saben que esa forma de vincularse también les sirve y también les resuelve. Entonces, la invitación a la pregunta que tú haces es evaluar mucho a qué nos sirve ese vínculo, qué parte nos está detonando, como decía Milén, qué deseo sí me está detonando y cuál no. Y la apuesta de nosotras es encontrar vínculos sanos, y la salud está donde está la armonía, donde fluye la energía materializada, la energía vital, la energía en movimiento y la conciencia. Todo se vale, cualquier configuración de pareja se vale siempre y cuando haya consenso y haya conciencia. Una invitación a la audiencia de que sí se tomen esa taza de café, si no toman café, té, whisky o lo que les plazca, y se tomen estos 10 minutos de imaginar con quién se van a ir a tomar ese café y qué preguntas le harían. Y van a encontrar algo muy chistoso ahí. Después háganse esas preguntas a ustedes mismos y van a aprender otra dimensión de ustedes que no tenían consciente. Y con eso nos gustaría terminar esta sección.